En este verano, para prevenir los golpes de calor, nada como un chorro de soda en el ojete. Los golpes de calor se pueden detectar por síntomas claros como calor, transpiración, somnolencia, mareos, dejarse el bigote como Felipe Solá, bailar un tema de Vilma Palma de vampiros, comprarse un pony y ganas de besar al pelado. En este verano, prevengámonos de los golpes de calor. Es un mensaje de la Federación Juvenil Comunista. lasoberana.com.ar. Yo creo que la cosa pasa por otro lado y vos lo sabés bien desde Debemos aprender ante todo a estar de acuerdo. Muchos dicen que sí, pero en el fondo no están de acuerdo. A muchos no se les pregunta nada y muchos están de acuerdo con lo equivocado. Por eso, debemos aprender ante todo a estar de acuerdo. Conversaciones. La palabra y su materialidad. Conversaciones. Un encuentro de palabras. Producción general, La Soberana. Conversaciones, un amplio y gratificante lugar para encontrarnos y vincularnos con las palabras y sus sentidos. Conversaciones, una idea de Ana María Mele, Graciela Saldaña y Elida Retamoso. Bien, y aquí estamos conversando, como lo venimos haciendo ya desde hace un tiempito. Y bueno, hoy la veo a Elida y tengo ganas de pasarle el micrófono a Elida. Elida, somos más que 3 hoy, ¿no? Mucho más que 3, mucho más que 4. Mucho más que 5 también. Mucho más que 5. Buenas noches. Leonel, gracias. Si hoy tenemos, por suerte, buenas noches a todas chicas y a nuestro invitado que vamos a presentar en un momento, Juan Pi, y a otra invitada, Majo, pero ya vamos a presentarlas y presentarlo en su debido tiempo. Antes queríamos hacer un pequeño repaso de lo que fue nuestro programa anterior, que fue el segundo, y hablamos del voto femenino, de cómo se iniciaron las luchas previas y cómo costó, pero bueno, a la larga se logró en el año 1947, como habíamos dicho, en el gobierno de Perón, y Eva fue quien lo anuncia en el balcón de la casa presidencial. Entonces, lo que habíamos hecho es como un poco de historia, donde recordábamos a aquellas mujeres que salieron a luchar para conseguirlo, y que realmente fue ardua la lucha porque era muy difícil para la época que se considerara a la mujer, como lo citamos en ese momento, alguien que fuera considerada ciudadana, ¿verdad? Quisiera agregar que esas mujeres que fueron destacadas no hubiesen llegado a donde llegaron si no hubiesen estado acompañadas de otro colectivo de mujeres que no han pasado a formar parte del reconocimiento teórico, pero que han sido muy importantes para las luchas y para lo que se va consiguiendo tanto en la vida de las mujeres, de los niños y también de los hombres, o sea, de la comunidad. Bueno, el aporte también lo que fue la parte del Partido Socialista que hablábamos, que impulsó en varias oportunidades que se ha tratado el tema, pero sin tener mucho éxito.
y bueno, de mujeres profesionales que habían llegado a la universidad, que también estuvieron en esos momentos difíciles porque es cierto que aún hoy, como decíamos también en el programa, cuesta que la mujer esté en los lugares donde realmente se hace política, pero en ese momento era mucho más difícil. Y claro, es interesante que recordemos todo eso porque fue una conquista de mucha lucha, de muchos años de bregar y de muchas, seguramente muchas mujeres que no podemos nombrar porque la historia también las invisibilizó en los escritos y se está revisando la historia permanentemente, con lo cual podemos ir reconociendo mujeres que fueron las que estuvieron ahí al lado de otros hombres que también apoyaron, por supuesto, porque esto es algo que hay que reconocer, que hubo hombres que apoyaron esta lucha porque consideraban que era importante la opinión y la participación de las mujeres dentro de los espacios de política, ¿no? Bueno, y hoy nuestro tema es justamente las mujeres en la política, porque bueno, vamos a ir revisando un poco también en la historia, para eso tenemos un amigo acá y invitado, que es Juan Pablo Rosendo, que es profe de historia, y él nos va a contar un poco lo que nos va a aportar, porque todas queremos saber también esa parte que no nos las contaron en nuestra secundaria o nos cuesta mucho todavía que sean reconocidas dentro de los libros de lectura de las escuelas, ¿no? Hola, buenas noches. En esto que decías, Élida, a mí me interesa destacar la decisión de estas mujeres, ¿no? Y en el libro con el que siempre ando a cuestas porque me encanta, Mujeres de Galeano, encontré un escrito de él, se llama 1935, Buenos Aires Evita, y dice: parece una flaquita del montón, paliducha, desteñida, ni fea ni linda, que usa ropa de segunda mano y repite sin chistar las rutinas de la pobreza. Como todas, vive prendida a los novelones de la radio. Los domingos va al cine y sueña con ser Norman Scherer. Y todas las tardecitas en la estación del pueblo mira pasar el tren hacia Buenos Aires. Pero Eva Duarte está harta. Ha cumplido 15 años y está harta. Trepa al tren y se larga. Esta chiquilina no tiene nada. No tiene padre ni dinero. No es dueña de ninguna cosa. Ni siquiera tiene una memoria que la ayude. Desde que nació en el pueblo de los Toldos, hija de madre soltera, fue condenada a la humillación y ahora es una nadie entre los miles de nadies que los trenes vuelcan cada día sobre Buenos Aires. Multitud de provincianos de pelo chuzo y piel morena, obreros y sirvientas que entran en la boca de la ciudad y son por ella devorados. Durante la semana, Buenos Aires los mastica y los domingos escupe los pedazos. A los pies de las altas cumbres de cemento, Evita se paraliza. El pánico no la deja hacer otra cosa que estrujarse las manos, rojas de frío y de llorar. Después se traga las lágrimas, aprieta los dientes, agarra fuerte la valija de cartón y se hunde en la ciudad. Me pareció precioso este relato respecto de, bueno, ¿no? Toda una decisión y todos los movimientos de salida y de entrada. Bueno. Y ese cruce, ¿no? De la ciudad y el pueblo. Y el pueblo. Y la contradicción, porque del pueblo a la ciudad, las cosas que hay que dejar de lado y por qué. Si hay un por qué, por ahí vale la pena. Exactamente. Queríamos
hablar un poquito de la historia y ahí vamos a traer alguna anécdota o algo que nos quiera contar, Juanpi. No, bueno, recién acá la compañera citaba a Eduardo Galeano hablando justamente del año 1935, cuando Evita llegaba a Buenos Aires, o tomaba la decisión de partir de su pueblo e ir a Buenos Aires. Y se ve que 1935 debería pasar a la historia como un año cabalístico. 1935, otro de los actores claves para que un gobierno tuviera la fuerza para tomar esa decisión de permitir no solamente el voto a la mujer, sino la posibilidad de ser elegida, ¿no? Porque en una democracia es el elector el que puede ser elegido para un cargo, entonces, y eso es un doble derecho, aparecía también diversas transformaciones que tenían que ver con la conformación de la Confederación General de los Trabajadores, es decir, la unidad de todas las corrientes de izquierda que conformaban el movimiento obrero argentino, también nacido mucho antes que el peronismo, obviamente, igual que el movimiento de las mujeres sufragistas, que también es anterior a Evita, y hay personajes en ese sentido que hoy los tenemos nombrados en avenidas y demás, como Alicia Moró de Justo, ligada al Partido Socialista, también las mujeres anarquistas, y eso tiene que ver con que la Argentina logra una ampliación de derechos políticos para casi todos los varones en 1912, y de ese colectivo político que puede lograr elegir y ser elegido, justamente habían quedado afuera las mujeres y los menores de 18 años. El movimiento de mujeres logró varias veces meter el trámite en el Congreso durante el gobierno de Irigoyen, durante el gobierno de la década del 30, el de la década infame. Incluso se hizo un simulacro de elecciones donde participaron las mujeres sanjuaninas en 1933 para cargos provinciales. Es decir, aparece esto de la experimentación, a ver qué pasa con las mujeres, si no, como varones votarán bien, ¿no? Uno siempre digo... Qué bueno que lo digas vos. No, yo siempre uso ese argumento porque también me parecía fuerte, porque son argumentos parecidos para el voto a los 16 años, ¿no? Los chicos de 16 no saben votar, y entonces digo, bueno, porque no han votado bárbaro, los mayores de 20 años votaron bárbaro, entonces, claro. No como si una escuela, un máster que habría que cursar para votar, pero esto trae a colación los debates que se dieron en el Congreso, y hay un texto de una historiadora que se llama Palermo que justamente se trabaja el tema de los debates en el Congreso del voto femenino, ¿no? Los diversos debates, tanto durante el radicalismo como durante la década del 30, y luego los debates álgidos que se dieron en el Congreso para aprobarlo definitivamente en 1947. Y es llamativo en general el uso de los argumentos para que los diversos congresos, inclusive muchos congresales, muchos diputados de 1947, denegaran el derecho a las mujeres de ser consideradas tan seres humanos y ciudadanos como sus pares varones. Entonces, por ejemplo, durante mucho tiempo el radicalismo había llegado desde la democracia, y el peligro de ver a quién votarían las mujeres durmió el trámite en el Congreso durante muchos años. Es decir, uno va a incorporar prácticamente más de la mitad de la población con derechos políticos. La incógnita de los referentes políticos siempre es: ¿y a quién votarán estas personas? ¿Me votarán a mí si yo les doy el voto? ¿Me votarán a mí? ¿No me votarán? Ese peligro y esa minucia de la política muchas veces hizo que los movimientos populares previos al 47 no votaron. Entonces ahí, hablando de las decisiones, el movimiento político que encarnaron Perón, Evita, los trabajadores en general de 1947, tomaron la decisión en base a un riesgo. ¿Quién te garantizaba que las mujeres efectivamente después votaran a ese gobierno? Porque efectivamente podrían haber votado otra cosa. Digo, el voto es soberano en el cuarto oscuro y demás, pero bueno, se toman las decisiones de ampliaciones de derechos más allá de las decisiones y más allá de los peligros o de las nuevas contradicciones que generen. Por eso digo... interrumpir? Sí. Perdón. Vos que estás más ahí en el tema, ¿con qué imaginario se permitían los políticos decir que las mujeres no votaran? Porque dicen no votan bien, pero ¿qué quiere decir no votan bien? Bueno, y yendo al debate de 1947, del año en que fue aprobado el voto femenino, uno puede tomar los bloques presentes en el Congreso. Había radicales, había socialistas, había conservadores dentro del radicalismo y dentro del bloque nuevo, de este movimiento nuevo que había surgido en 1946 en las urnas.
en 1946 en las urnas, y los argumentos son bien llamativos, incluso uno podría trasladarlos a lo que se dice acá de por qué vota la gente muchas veces, ¿no? Es decir, personajes del movimiento socialista, del Partido Socialista, para negar el derecho de votación. Por ejemplo, uno de los argumentos que habían usado y presentes en el debate era que las mujeres habían sido uno de los principales apoyos del movimiento nazi en Alemania, entonces había que evitar que las mujeres voten para ver que no voten a un nazi que ya estaba gobernando en la Argentina, obviamente, en el criterio del socialismo. Bueno, desde entonces. Además quiero decirte que digamos que el sistema patriarcal es originario en todas esas decisiones, porque de hecho nunca estaban las mujeres presentes en nada que tuviera que ser una cuestión de decisión sobre ellas mismas. O sea, ni siquiera tenían derecho a poder elegir lo que ellas querían ser o hacer. O sea, es un sistema que tiene... Pero a mí me parece interesante ubicar que Juan Pablo nombró sus pares, ¿no? Cuando hablabas de hombres y mujeres dijiste pares. Claro, en ese momento la verdad que no eran consideradas pares. No, claro. Ni impares, me animaría a decir, ¿no? Directamente no consideradas. Estaba la concepción de la minoría de edad. La mujer debía ser llevada, no podía tener propiedad, no heredad, no había igualdad en el matrimonio. Es decir, la mujer era una subespecie del ser humano en aquella época. Es decir, los diputados, muchos de ellos diputados obreros, muchos de ellos diputados obreros que votan por obtener ese voto femenino, toman una decisión trascendente, trasciende el tiempo. Pienso en los países desarrollados. Suecia aprobó el voto en la década del 70, 1970 y pico, 76. ¿Sí? Es decir, no es que estamos hablando de... Y en América Latina el antecedente es Uruguay con el gobierno de Bachi y Ordóñez, que entre otras cosas también aprobó el divorcio en los primeros 10 años del siglo XX. Es decir, generalmente el país que experimenta sobre ampliación de derechos civiles siempre es Uruguay, ¿no? Pero bueno, es decir, hay una decisión ahí trascendente que tiene que ver con la aparición en la centralidad de esa época del movimiento obrero, ¿no? Yo siempre entiendo que cuando aparece ahí el movimiento obrero aparece una serie de derechos, etcétera, que tendrían de ampliarse. ¿La mujer fuera de la casa sería también fuera de la casa? Porque la mujer antes estaba como más retraída en la casa, ¿o no? Mujeres trabajadoras hubo siempre. Ahí que no aparezcan en la historia no es un... Sí, pero no había las fábricas. Acá no había las fábricas. De hecho, el 8 de marzo se celebra la lucha de las mujeres trabajadoras por la igualdad de derechos, por la concreción de los derechos laborales de ellas mismas y de sus pares, Tal cual. de sus pares del movimiento obrero masculino. Permiso, ¿puedo interrumpir? Sí. No, bueno. Sí. Pero el programa pasado que yo esperaba ser interrumpido, luego volví a escuchar y no fui interrumpido ni una sola vez. Porque bueno, hay que decir que el programa se vuelve a repetir y que nuestro mail es conversacioneslasoberana@gmail.com. Ya no están llegando algunos mails, porque bueno, hay gente que escucha y bueno, ya lo tiene en su memoria. Y vamos al primer tema musical. El primer tema musical era, a ver si estoy orientado. Habla de una mujer, ¿no? Sí, Maldición Malinche. Maldición Malinche. La canta Amparo Ochoa, si querés. Después de Gabino Palomar, ¿no? Palomares, de Gabino Palomar el tema. Bueno, cuando nuestro operador Martín lo crea conveniente, es una maldición este tema. Es probable. Sale. Del mar los vieron llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta. Por temor a lo ignorado, iban montados en bestias
como demonios del mal iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan con lo robado, y cuando nos dimos cuenta ya todo estaba acabado y en ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero, y le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestras riquezas por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. Hipócrita que te muestras humilde ante el extranjero, pero te vuelves soberbio con tus hermanos del pueblo. Oh, maldición de Malinche, enfermedad del presente, ¿cuándo dejarás mi tierra? ¿Cuándo harás libre a mi gente? Y así pasaba La maldición de Malinche. Tema que habla de la conquista, ¿no, Elida? Sí, Malinche en realidad fue una mujer de Nahua, era digamos una población Nahua del Golfo de México, que jugó un papel importante en la conquista, digamos, española del Imperio Azteca, ¿no? Ella sirvió de intérprete, consejera, amante e intermediaria de Hernán Cortés, de quien luego fue amante también, ¿no? Y tuvo un hijo con él. Ella encarna, digamos, ha encarnado como lo que sería la traición, ¿no? Al pueblo, a su pueblo. Pero también ha tenido después otras interpretaciones y, bueno, es alguien que, digamos, en las leyendas y en la historia de México sobre todo, se rescata. Bueno, lo que nada más para hablar, simplemente era para comentarle un poquito del tema, pero básicamente no sé si alguien quiere aportar algo más sobre... Hagamos una reivindicación, pobre Malinche, si se enamoró, tampoco era para que le caiga por la cabeza la traición de todo el pueblo azteca, dijiste. No hay derecho hablando de la pareja. ¿Se habrá enamorado? Seguro que se enamoró. Habría que ver, porque es cierto, digamos que la conquista no fue justamente amorosa. una situación amorosa. Esto es lo que habíamos dicho
Claro, que habíamos en dicho el en programa. el primer encuentro, Sí, ¿no? exactamente. Del programa. Por ahí se sintió tocada, como llamada Y eso seguro. a salvar el pueblo, a su comunidad, vaya a saber, ¿no? Pero, porque estar con alguien que iba matando a sus propios vecinos es medio difícil. Pero si el programa de hoy es el de la mujer y la política, uno la puede pensar a Malinche en una clave política, está haciendo También. política. Exacto. Está tomando una acción política compleja, contradictoria como es la historia, que no es lineal, sino que es compleja, es contradictoria, es espiralada, no va para un lado y va para el otro. Y como bien decía Élida, Malinche era náhuatl, lo cual no quiere decir que fuera azteca. O sea, la cultura náhuatl es una cultura bastante más amplia que la cultura azteca. Hay nahuas hasta en Nicaragua, Sí. están los tlaxcaltecas, hay varios pueblos diferentes que no son solamente aztecas. Entonces ahí aparece el conquistador operando contradicciones que existían en el lugar, y el conquistador las aprovecha justamente para eso, para conquistar, es su tarea. Por eso yo decía que había otras interpretaciones, porque lo que acaba recién de contar Juanpi es cierto, porque también tenemos que situarnos en el momento histórico. Hoy se puede revisar un poco más y ver en qué situación estaban las mujeres en ese momento, que digamos, incluso muchas de ellas participaron, por supuesto, en las luchas para salvar su comunidad, su pueblo, y nosotras tenemos también leyendas que hablan de esto, y que a lo mejor podamos ver en el transcurso del programa. Pero antes queríamos leer un correo que nos llegó en realidad en referencia al programa anterior, chicas, y que dice así: amigos, mesa de trabajo cubierto de papeles de una liquidación burocrática para una prepaga, una taza de café, la notebook y el desliz al segundo programa que comparto en mi muro de Facebook. Gracias. Las nuevas tecnologías multiplican los alcances. Puedo entonces, en esta incipiente madrugada, entrar en conversación. Me río, afirmo y agrego algunos datos, tarareo algunos cantos, conozco otras versiones. Me acordé de Virginia Volten, ni patria, ni Dios, ni marido, aunque el Dios queda mejor con minúscula. Un programa de mujeres que no se vuelve feminista, que se presenta femenino. Felicitaciones. Bueno, agrega también que un tema que le gustaría que se discuta es la violencia de género, que lo vamos a tomar. Y bueno, nos agradece por la compañía. Es Majo Bosone la que nos escribe, y que hoy la tenemos de invitada. Hola, Majo. Hola, Majo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por la invitación. La verdad, una de las cosas que quería destacar al escucharlas tanto en el primer programa como en el segundo, que es un programa con carácter femenino y no feminista en la cuestión de la binaria o de oposición. Y que me parece importante otras dos cuestiones, que cuando se habla de político, es justamente que la mujer puede tener voz, es un sujeto de voz y de derecho. Y que este mismo programa, entonces, tiene una acción política, porque es una tomada de soltar la voz. Con lo cual, lo que también me parece importante marcar es que hay igualdad civil, pero diferencia de discurso, ¿no? Porque si no, se queda en oposición y algo binario que no enriquece. Bueno, y les agradezco estar acá. Quería comentar que María José es psicoanalista, escritora, y le encanta conversar, así que la tenemos acá. Muy bien. Juanpi, estábamos hablando de muchas cosas. Recién mencionamos a Malinche. Quiero hacerte una pregunta. ¿Hay otras Malinche en la historia? ¿Se puede afirmar eso? Así, con el grado de complejidad que tiene Malinche. Es decir, situarse entre medio de dos mundos sí, tan diferentes. Es el mundo de la... Ella se vincula con un personaje que es Hernán Cortés, que más allá de la brutalidad que generó la conquista española, es uno de esos tipos que está en el cambio de la mentalidad de la época. Por ejemplo, Colón
llega a América pensando en clave medieval, ¿no? Colón decía, bueno, tenemos que llegar, tengo que juntar oro porque hay que financiar a la corona española para que se pelee con los turcos y recupere Jerusalén. Una mentalidad totalmente medieval, anterior. Sí. Cortés ya tiene una mentalidad moderna, ella quiere fundar un estado. Él, de hecho, es nombrado marqués de Oaxaca, él quiere fundar un estado. Es una mentalidad moderna, es un tipo brutal, conquistador, como cualquier otro de los conquistadores que conquistó América Latina, o lo que conocemos como América Latina. Y lo que sí es que, por eso ese vínculo tiene esa riqueza y esa complejidad, porque se sitúa entre dos mundos, pero ya hay uno de ellos que quiere conocer ese otro mundo, conquistarlo, fundar algo allí, y por eso también esa relación que en algunos lugares quizás recónditos debe haber habido alguna paridad, o no lo sabemos. Sabemos que fueron amantes, sabemos que hay un hijo, es decir, uno supone que algún grado de vínculo, de cariño, de afecto seguramente habría. No lo sabe porque uno ya tiene un prejuicio con la conquista, que es la relación de poder dispar. Entre Hernán Cortés y Malinche no podía haber paridad porque hay una relación de poder. Entonces, se entiende lo de Hernán Cortés, esta frase que se le atribuye de quemar las naves, tiene que ver con el sentido ese de quedarse para ser fundacional. Claro, fundar, quedarse, y además también tiene un valor militar. Quemar las naves es no podemos volver. No podemos volver. O sea, acá venimos a un mundo desconocido y no se nos ocurra a nadie traicionarme para agarrar el barco y volver a Cuba, que es donde salió la expedición. O sea, es quemar, y tiene que ver con eso, nos quedamos acá, vamos a fundar algo. Hay que tener en cuenta eso de la conquista. Los personajes que vienen a la conquista, si alguno era un noble segundo orden, mayoritariamente vienen de Andalucía, criticados en España como cristianos nuevos, es decir, de generaciones que han sido anteriormente o judíos o musulmanes y que como eran expulsados se transformaron a la fuerza al cristianismo. Es decir, es toda una mentalidad muy diferente a la la mentalidad medieval castellana o propio del odio al musulmano. Es decir, las personas están pensando en que hay un otro siempre al que se lo puede conquistar. Y esa es una concepción diferente a la del mundo indígena. El mundo indígena está acostumbrado a un mundo bastante homogéneo en términos culturales, más allá de las diferencias étnicas, y la presencia de otro totalmente diferente descalabra un poco esa visión tan homogénea que tenía. Es por eso que la conquista es posible, por la sorpresa de unos y lo preparado que estaban otros para lo distinto. Muy bien, Érida. Bueno, yo lo que quería agregar básicamente es que vamos a avanzar un poco en lo que fue la historia, porque también sabemos que las mujeres participamos de muchas maneras, incluso previa a la cuestión del voto. Hemos participado en las guerras de la independencia, bueno, las mujeres de Ayohuma. Claro, sí, muchas mujeres hasta tuvieron grados de general a capitana. Bueno, Juana Zurduy es alguien que a todas nos emociona y nos parece muy rescatable, y que incluso, no sé, yo estaba viendo la otra vez Paca Paca y me encanta porque ella aparece, la nombran, y además el otro día me pude traer un imán creo que fue en Tecnópolis, que estaban haciendo como una clase para los chicos, y me encantó porque ahora los chicos de la primaria, las nenas de la primaria también saben que las mujeres, está bien, no están en el bronce muchas de ellas, pero y en los libros tampoco, y en la fotografía, como decíamos, dentro de los edificios públicos, porque no era la costumbre que las mujeres se participaran, pero sí estuvieron luchando y estuvieron acompañando en muchos de estos episodios importantes en nuestra historia, ¿no? Tengo otro texto de Galeano, justamente de Juana Zurduy, se llama 1816, Tarabuco, Juana Zurduy. Instruida en catecismos, nacida para monja de convento de Chuquisaca, es teniente coronel de los ejércitos guerrilleros de la Independencia. De sus 4 hijos, solo vive el que fue parido en plena batalla, entre truenos de caballos y cañones, y la cabeza del marido está clavada en lo alto de una pica española. Juana cabalga en las montañas, al frente de los hombres.
Su yal celeste flamea los vientos. Un puño estruja las riendas y el otro parte cuellos con la espada. Todo lo que come se convierte en valentía. Los indios no la llaman Juana, la llaman Pachamama, la llaman tierra. Precioso, mira, ponerla en esa categoría, ¿no? Hermoso, Bueno, me casualmente tenemos el segundo. Si alguien quiere interrumpir con algo y decir y aportar, nos sentiremos totalmente interesadas, sí, claro. Pero tengo que anunciar que hay un segundo tema que es musical, que es el de Juana Zurduy. Dale, lo escuchamos. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su paz. El español no pasará, con mujeres tendrá que pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Truena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Tierra del sol, en el Alto Perú, el eco nombra aún a Tupac Amaru, tierra en armas que se hace mujer, amazona de la libertad. Quiero formar en tu escuadrón y al clarín tu voz atacar. Suena el cañón, préstame tu fusil, que la revolución viene oliendo a jazmín. Ya estamos. Una pregunta para ustedes. Es imposible que Mercedes Sosa cante algo feo, ¿no? Seguro, es imposible. Es imposible. No sé qué pensás vos, Majo. No, es una voz increíble tuvo, además de lo que transmitió, ¿no? Y además la capacidad de seleccionar. Uno a veces hay temas que no lo ha rescatado, ha pasado de largo, y lo canta Mercedes Sosa, vos lo escuchás y lo redescubrís. No sé si le ha pasado a ustedes. Contá un poquito, Majo, de Juana Zurduy. ¿Querías decir algo?
No, bueno, agregar o que estaba mencionado igual en el texto que ella tenía 5 hijos y 4 mueren en combate. 2 veces salva de la muerte a su marido, bueno, después muere, pero digo, fue transcurrir toda esa lucha con el dolor de la muerte de 4 de sus hijos, ¿no? Y seguir adelante. Ese dato quería agregar como para tenerlo en cuenta, ¿no? Lo que fueron. Y me acordaba de otra mujer también muy importante en las invasiones inglesas, que fue Manuela Pedraza. Ah, sí, yo tenía pensado nombrarla, pero muy bien que lo nombraste, sí. Tenemos una calle por los barrios de Belgrano, Sí, hay que no algún sé si sabrán, reconocimiento. ¿no? Los habitantes a veces cuando caminan por esas calles, donde hay un famoso centro de salud mental, bueno, la historia de Manuela, ¿no? Que fue una de las que más pudo organizar la lucha de la mujer a través de los elementos de cocina contra las invasiones inglesas. O sea, esto sería, le pregunto al profesor de historia, esto que uno aprendía en la primaria, de que a los ingleses se lo echaron con aceite hirviendo. Hubo 2 invasiones. 2 invasiones. Claro. Ah, a ver. Digo, si lo pensamos en la clave simbólica de la ciudad de Buenos Aires, tenemos la defensa, entonces tenemos la calle Defensa, y la continuación del otro lado de Rivadavia es Reconquista. Es Reconquista, ¿no? Es decir, la primera invasión inglesa termina con una reconquista. O sea, tropas criollas y españolas reconquistan la ciudad de Buenos Aires conquistada por los españoles. Y en la 1807, un año después, hay una defensa efectiva donde participa toda la población y ahí la mujer, en conjunto con toda la población, tiene un rol fundamental en utilizar todos los elementos que tienen que ver con la vida cotidiana para devolvérselos a los ingleses en clave de la defensa del territorio. Es decir, en la segunda invasión inglesa, toda esta participación de las mujeres, de toda la ciudadanía y las mujeres en particular, lo que logran es que los ingleses no conquisten la ciudad de Buenos Aires como había ocurrido un año antes. ¿Y habrá sido una idea y una decisión de las mujeres y del pueblo en general esto de participar en la defensa de las invasiones? Digo, ¿sería algo de la cultura de acá o ya venía ideado del otro lado del océano? La conformación de milicias en la ciudad de Buenos Aires es el primer momento político de la ciudad de Buenos Aires. Las milicias son ciudadanos que se... De la ciudad de Buenos Aires. Es el primer momento político de la ciudad de Buenos Aires. Las milicias, que se llaman así milicias, en realidad, después de la primera invasión inglesa, de que el ejército español no pudiera justamente defender la ciudad de Buenos Aires, la población de Buenos Aires se empieza a organizar para una posible defensa, siendo que la población entiende que este pequeño territorio olvidado de la periferia del Imperio Romano, fallido, Y bueno, del sí. Imperio Español, Y en la sí. periferia del Imperio Español, es un territorio de interés para otro imperio que lo disputa, culturalmente diferente y demás. Entonces, al ser un otro, sí, la población entiende que hay una naturalidad en enfrentarse a ese. Esas milicias, Cantábrico, los patricios, que en realidad son los hijos de las familias más nobles, por eso son los patricios, el regimiento patricio, el regimiento de Cantábricos, el regimiento de Zambos, el regimiento de Mulatos, el regimiento de Arribeños, es decir, los que vienen de arriba, es decir, aquellas poblaciones que viven en Buenos Aires y que son de lo que es Tucumán, etcétera, pues esos son arribeños, es decir, los de arriba. Hay una calle en Belgrano también que se llama Arribeños. Sí. Son milicias que se conforman y donde los milicianos eligen sus superiores, los superiores son los encargados de vestirlos, es un primer elemento democrático de la ciudad de Buenos Aires, y la defensa es justamente esa puesta en escena de esa incipiente democracia. Voy a hacer otra pregunta un poco que a lo mejor no es para contestarla, pero ¿y la ropa con la que los vestían a los regimientos? ¿Se hacía acá o era importada? De China. No, Grace. Porque viste cómo es esto, ¿no? De la cosa de que traíamos de afuera los muebles, los platos, toda esta Las ropa telas, en para realidad las pelear. telas. Habría de todo. Tengamos en cuenta que Buenos Aires era una población marginal, es decir, era una ciudad tapón, es decir, la ciudad que habían puesto en esta parte para que ninguna potencia extranjera a los españoles, entrara a lo que es el núcleo de
su financiamiento, que era el Cerro del Potosí. Es decir, esto era el patio trasero del Virreinato del Perú. Es decir, ahora ningún porteño se consideraría el patio trasero ni de Bolivia ni de Perú, obviamente, pero esto era el patio trasero originalmente de Perú. Es decir, una población que solamente servía a eso, no tenía ningún interés económico, la corona española en Buenos Aires, y por lo tanto, si no hubiera habido contrabando, Buenos Aires no hubiera existido. El Día de la Industria celebra el primer cargamento de charqui que se contrabandea a Brasil. Charqui, es decir, el Día de la Industria, más allá de lo que celebra la Unión Industrial Argentina, celebra un cargamento que sale de contrabando hacia el imperio portugués, que estaba en lo que hoy es Brasil, y que era la comida de los esclavos. Es decir, era una carne dura, ahumada, etcétera, que se iba para que que era barata, para que los dueños de plantaciones pudieran alimentar de manera barata a sus esclavos. Ese es el Día de la Industria. Yo quisiera volver a la escuela porque me gustaría volver a las clases de historia, pero hoy, porque cuando yo pedí en mi secundario, que hasta tercer año nada más teníamos historia y era historia argentina en tercer año, a la profe, bueno, yo tengo que aclarar que la cursé en la dictadura. Entonces, ya lo dijo. Le pregunté a la profesora. Pero ustedes no cursaron conmigo, chicas. No, por suerte, no, si estábamos en jardín nosotras, además, cuando vos ya estabas. Pero lo que quiero decir es que cuando le dije a la profe de historia que quería que me hablara de lo que era Evita, porque mi abuela la adoraba y yo no sabía nada de ella, y de Perón, del gobierno de Perón, me dijo la profe, nosotras en la escuela solo llegamos hasta el 1880, creo. Entonces, me encantó. Entonces, ¿cuándo voy a ver historia? No me había decía. mujeres. Claro, ¿cuándo voy a ver la historia más reciente o lo que pasó cuando mis abuelos y abuelas todavía vivían en ese momento, vivieron y qué tanto me cuentan? Porque quiero saber algo más desde, digamos, la educación, desde los libros. Y me quedé con mucha incógnita. Tiempo después pude leer algo, pero no es lo mismo que escuchar hoy a los profes de historia, como a Juanpi, que lo estamos escuchando con tanta atención y queremos saber qué es lo que se ve hoy, más, la historia mucho más acorde a la realidad y sacándola de esos lugares a los próceres como si fueran seres que no eran humanos o incluso incluyendo a las mujeres que parecía que eran menos que humanos todavía. Pero bueno, yo quería un poquito contar de Manuela Pedraza que como ella luchó realmente en Buenos Aires, le llamaban la tucumanesa porque era de Tucumán. Al final de la lucha, cuando incluso muerto su esposo, ella siguió luchando, Liniers la integra al batallón de patricios y le da el grado de alférez y con goce de sueldo. O sea que en ese momento algún reconocimiento las mujeres, digamos, en ese sentido tenían, ¿no? Y hay algo que me gustó, que rescaté, de que Liniers cuando lee el parte dice: no debe omitirse el nombre de Manuela, la tucumanesa, que combatiendo al lado de su marido con sublime entereza, mató a un inglés del que me presentó el fusil, porque esa era una forma, digamos, de reconocimiento que tenían los soldados, ¿no? Y ella, bueno, tuvo ese reconocimiento. Bien. Me quedé pensando, Juanpi, en el Día de la Industria y el contrabando. ¡Wow! Fuerte, ¿eh? Muy sí. Pero lo que hay que pensar es que hoy uno tendría una visión muy crítica del contrabando, del tráfico, del narcotráfico. Es decir, porque bueno, hay un Estado independiente, democrático, hay fronteras, hay como dice el Estado. Cuando eso no existía, había una ciudad en que tenía que vivir. Y las ciudades no podían vivir en la clave en la que la presentaba el monopolio imperial español, donde uno solamente podía comerciar con, en realidad uno podía comerciar solamente con Cádiz. Imaginamos, ¿no?, que un barco tarda 4 o 5 meses en venir y vos necesitas las cosas. Tal cual. Entonces había todo un sistema de torcer la ley para que otros países pudieran comerciar con la población que estaba acá.
porque esto venía a cuento de dónde salía la ropa de los milicianos, ¿no? De los milicianos. Y sí, había cosas que se hacían acá y cosas que venían de los barcos ingleses que se averiaban, entre comillas, en el puerto de Buenos Aires y la normativa del mar dice que un barco que se avería puede comerciar sus cosas, como se tiene que dar más tiempo y tiene que mantenerse y demás, puede comerciar. Entonces se averiaba, comerciaba, mágicamente se arreglaba y el barco inglés se iba. Es decir, ¿no? Como dice alguien por ahí, echa la ley. Echa la trampa. Es decir, porque si no, pensemos que la población, el sistema de control español hacía la vista gorda, todo, porque esta cosa que está acá, que era Buenos Aires, si no, no podía vivir. O sea, hay cosas que se necesitan, insumos. Es muy difícil vivir aislado del mundo si vos no fabricás nada, de lo que se hace. Entonces, de alguna manera, eso vivía, eso le permite a la ciudad de Buenos Aires crecer tanto que varios años después de la conquista va a ser la capital de un virreinato, por sí misma, autosuficientemente, de alguna manera. Es decir, cuando la corona borbónica hace una reforma para decir, bueno, a ver, cuánto se puede autosostener, cuánto no tengo que pagar yo, etcétera, arman el Virreinato del Río de la Plata porque era lo que podía sostener Buenos Aires, con su comercio, su aduana y también sus averías y sus contrabandos. Artigas era contrabandista, no eran seres impolutos, próceres, no eran supermanes, digo, ¿no? Eran tipos que tenían algún tipo de rodaje, de estar de un lado del mostrador y del otro. Digamos de picardía. Con la picardía criolla. Entendiendo criollo por algo más amplio que lo que es lo argentino, ¿no? Argentino. Y quiere decir que el dólar blue hubiese funcionado ahí en esa época también. El dólar blue hubiera funcionado. Debo decir que el tema del la peseta blue. La peseta blue. Ahí es el oro, ¿no? Claro, el oro. El metálico, no había billetes, claro. Es el metálico. Pero había montones en realidad se trocaban las cosas. Había montones de maneras de saber. Sí que él lo que pesaba en la economía era el oro, era lo que buscaban los piratas, mayormente ingleses, irlandeses, etcétera. Por eso siempre los ingleses son los piratas, es un término moderno, y era lo que trataban de llevarse lo máximo posible los españoles de España. O sea, los han saqueado. La leyenda del oro en el Vaticano, ¿no? Todo eso salió de estas tierras, ¿no? Claro. Y incluso eso aparece en Marx cuando se habla del origen del capitalismo, cuando Marx dice que se reúnen, justamente para esa época, la de las invasiones inglesas, etcétera, cuando se reúnen en un mismo proceso, la expropiación a los campesinos, el oro que llegaba de América, y la aparición de la máquina de vapor. Esos tres procesos dan origen a lo que dice el marxismo, que es el capitalismo. Es decir, que el saqueo es parte de la historia negra, quizás, o la historia oculta, más que para no ponerle un color, la historia oculta del capitalismo. Bueno, yo quisiera hacer como una pequeña mención de no irnos del tema que era el que nos convocaba hoy, que era mujeres y la política. Pero bueno, quiero mencionar a otra mujer antes de leer un correo que nos llegó o antes de un tema que podemos poner antes de leer, ¿no? Pero porque ustedes, alguna vive por ahí, por esa zona donde está la calle Céspedes. O yo por lo menos he pasado para ir a la casa de alguna de ustedes. Bueno, Céspedes fue una mujer también. ¿Una mujer? Sí, yo también buscando mujeres en la historia, encontré que Martina Céspedes, que nació en el año 1762, es una heroína criolla de la resistencia popular en el imaginario porteño, y era dueña de una pulpería y casa de comida en lo que hoy es Humberto Primo. ¿Qué era una pulpería? Una pulpería era como si fuera lo que sería un barcito hoy. Bar, almacén, algo todo. O sea, un polirrubro. Claro, que uno, en lugar de ir con el caballo, va con el pulpo, ¿no? Ahora lo dirías como Maxi Kiosco, donde te puedes sentar a tomar algo, guitarrear, pero además puede funcionar como almacén de ramos generales en un pueblo, sobre todo. O sea, ¿no fuiste a San Antonio de Areco? ¿A la pulpería? Y en Mercedes, también en provincia de Buenos Aires, hay una pulpería famosa. Bueno, ella fue nombrada defensora de Buenos Aires y sargento
sargenta, diría yo, mayor del ejército. Así que bueno, ¿Por qué el ejército de todas estas mujeres, de Manuela Pedraza? Porque Está ellas, bueno. porque ella era la forma de participar, o sea, ¿cómo participabas vos en aquella época de lo político, para decirlo así, en defensa? Porque vamos después a desnudar un poquito qué Lo es político del qué Estado. Exacto, qué es la política en el sentido amplio de la palabra, ¿no? Que no es solamente lo que hoy pensamos que es, porque en ese momento tampoco, en esos años, tampoco había verdadera política, no se elegía como ahora en el Remite a lo que hablamos antes, las milicias de defensa, como eran milicias ciudadanas, no es el ejército, ¿no? Son milicias, es decir, son ciudadanos en armas movilizados, ciudadanos o vecinos en realidad, para el caso de Buenos Aires, o avecindados, movilizados en función de la defensa, ¿no? Entonces, ese elemento es que se estudia en historia como el primer momento de la aparición de la política, de la esfera de la política y la acción política, de lo que es una población ampliada o algo cercano a lo democrático en Buenos Aires antes de la Revolución de Mayo. Uno tendría que pensar cuáles son los antecedentes de este pueblo movilizado, queriendo saber de qué se trataba en 1810. ¿Por qué aparece ahí? ¿No había aparecido antes? Sí, aparece en la movilización de la defensa, en la conformación de las milicias, que tiene un rol preponderante en las revoluciones y demás. Que vienen. No es el ejército, entendemos, no existe un Estado como lo entendemos hoy. No existe una Argentina como entendemos hoy la Argentina, no existe un territorio. Claro. Y por eso estas mujeres, cuando se las reconocía por su participación en la defensa, se las ponían, se lo ponían en un lugar que era netamente muy destacado. Político. Es un lugar netamente ligado a la política, porque las milicias son elementos de acción y de esferas políticas de la ciudad. A esa política, porque voy a traer a mi compañero Rodolfo Puch, que lo traigo cada vez y será traído cada vez. Pero cuando él ubica la política, que lo ubica teniendo que ver con el suelo, con el territorio donde estamos, dice algo tan poético. Dice, la cultura es aquella estrategia que tiene cada uno para vivir en el suelo. Entonces no puede no ser política, porque cada uno con su estrategia y en comunidad, ¿no? Yo quería agregar que hoy podríamos decir cuánto reconocimiento debemos a las abuelas y a las madres que se organizaron sin ser organizadas por ningún partido político, pero hicieron política en una época donde nadie hacía política. Entonces, yo creo que lo comparo con lo de las milicias en algún sentido, porque tenía que ver con cómo se organizaban sin tener directamente, digamos, el grado de jerarquía que por ahí tenía el ejército, que fue los Andes, o que, digamos, esos ejércitos que se armaban con militares. Estaban llamadas a buscar a sus hijos, ¿no? A sus familiares, claro, que habían desaparecido. Digo, esa es la estrategia que ellas encontraron, circular, porque no las dejaban, estaba prohibido en esa época detenerse en la vía pública más de 7 personas, si no me equivoco. Juanpi, sí, o algo por ahí. Es el límite del derecho de reunión, que es uno de los derechos nodales que tiene cualquier democracia, o sea, el derecho de la reunión en el espacio público. Y ellas tenían que circular y bueno, encontraron esa estrategia para reclamar una verdad o unas palabras acerca de lo que había pasado con sus familiares. Me parece que a la decisión le sumaría lo aguerridas, sí, ¿no? Y la pasión como un movimiento hacia donde ellas querían llegar. Sí, me parece, sí, femenino, a lo mejor también masculino, no sé, pero digo, me parece lo femenino como lo nuevo, sí, exactamente, ¿no? Como haciendo lugar tal cual a otra cosa. Sí, y llevando el silencio y la ley, ¿no? Porque fue un movimiento que nunca tomó la justicia por mano propia, ¿no? Sino que siempre fue en el marco de la legalidad.
Entonces eso es como impecable, nunca hubo un ataque o una toma de justicia por mano propia, cuando se habla tanto a veces de inseguridad, y acá fue simplemente digo, ir por la ley y por lo que la ley permite, o sea, buscar la sanción y el testimonio. Sí, me parece interesante, ¿no? Ubicar la ley, porque en esos tiempos que todo era tan complejo, por decir, ¿no? Y ir de esa complejidad a la simpleza y el hacerse ver, ¿no? Me parece... Es el hacer de las mujeres, ¿no? Desde ese lugar, ¿no? Sin la violencia, y quedaron marca registrada las abuelas por una cosa bastante desagradable para nosotros y para los que vendrán, y ojalá que no se lo olvide, pero digo, desde ese lugar lo femenino, ¿no? Lo que gesta, lo que produce, lo que hermana y trasciende. El lazo. Lo que puede hacer del dolor lazo, y no solo trauma. ¿Y cuál fue la primera mujer? Y según, Eva. según lo que hemos aprendido en una historia que a lo mejor no todas coincidimos en que fuera así, pero fue nombrada como Eva. Pero vamos a escuchar un tema que Silvio Rodríguez escribe justamente para desmitificar un poco a esta Eva, tal cual a lo mejor muchas de nosotras la hemos aprendido, ¿no? Bueno, Eva según Silvio Rodríguez, entonces. Exacto. Eva no quiere ser pagada, la paridora pagada con pan. Eva prefiere también parir, pero después escoger dónde ir. Por eso adquiere un semental y le da uso sin dudas normal. Eva cambió la señal. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva dejar de ser costilla. Eva sale a cazar en celo. Eva sale a buscar semilla. Eva sale y remonta vuelo. Eva dejar de ser costilla. Eva no intenta vestir de tul. Eva no cree en un príncipe azul. Eva no inventa falso papel. El fruto es suyo, compadre, o sin él. Eva se enfrenta al que dirán, firme al timón como buen capitán, y encoge hombros. Eva sale a
casa el celo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Eva sale a cazar el celo. Eva sale a buscar semillas. Eva sale y remonta vuelo. Eva deja de ser costilla. Un poema de María José Bosone. Y Eva habla. Ningún dios me arrojó del paraíso. Nunca supe que habité en él. No es el castigo el que talló mi historia, no. Solo el horror de otros ante mi incesante libertad. Esa libertad de palabras que los cuerpos redujeron al silencio, al parloteo. Esa libertad de sentires envolventes de mi cuerpo, que las hienas asustadas mordieron hasta con sus risas. Esa libertad fértil y misteriosa, que las acorraladas fieras leyeron como falta. Esa libertad que me hace viva, secreta e innombrable, hasta para mí. Cada día es aquel día. Quizá la historia solo sea la figura de ese instante, eternamente reflejado en el espejo del tiempo, en el que a despecho de soles y lunas, atravesé el miedo y trascendí. No hubo serpientes, no hubo manzanas, no hubo tentaciones, solo la pasión por el nombre, el texto y la palabra. Tampoco sobrevino la muerte. Viva estoy en los huesos, en la mirada, en la voz de cada mujer que vibra y goza en el asombro de su ser. Qué lindo, Majo, me encantó. Hermoso, precioso. Bellísimo. Muy lindo, la verdad que Nos dejó sin palabras. Bueno, ahora Graciela quería hablar sobre otra Eva. Sobre otra Eva, pero primero por ahí contarles un poquito que me hubiese gustado traer a Lola Mora, que es de principio de siglo, y también pensé en traer a María Elena Walsh, ya más adentrada, contemporánea, 1930, y en las canciones, porque esta mujer que ha sido también, nos ha aportado tantas escrituras, tantos poemas y ese modo de militancia, ya sea por los pantalones largos las mujeres, por fumar, por cantar, bailar y decir, pronunciarse en contra de lo que le parecía contra. y bueno, y que
por ahí ha tenido que ir a cantar a otras tierras en vez de aprovecharla nosotros, como siempre por ahí mirando a otro lugar en vez de lo propio. Pero recorriéndola, a mí me gusta mucho cómo canta María Elena Walsh, me gusta mucho, me llega muy al corazón, aparte que usa también la naturaleza y me da mucho gusto. Y encontré un poema dedicado a Eva, pero a Eva Duarte, y que no lo conocía, así que lo voy a compartir acá. Un poco, no sé, por ahí voy a ir recortando porque es muy largo, pero está bueno por lo menos recordar algunas estrofas y después buscarlo y volver a escucharlo. Eva. A ver, ¿dónde me pongo? Acá. Calle Florida, túnel de flores podridas, y el pobrerío se quedó sin madre, llorando entre los faroles sin crespones, llorando en cueros, para siempre, solos. Sombríos machos de corbata negra sufrían rencorosos por decreto, y el órgano por radio del Estado hizo durar a Dios un mes o dos. Buenos Aires de niebla y de silencio, el barrio norte tras las celosías, encargaba a París rayos de sol, la cola interminable para verla, y los que la maldecían por si acaso no vayan esos cabecitas negras a bienaventurar a una cualquiera. Flores podridas para Cleopatra, y los grasitas con el corazón rajado. Rajado en serio, huérfanos, silencio. Calles de invierno donde nadie pregona, el líder democracia la razón. Y Antonio Tormo calla, amémonos. Un vendaval de luto obligatorio, escarapelas con coágulos negros. El siglo nunca vio muerte más muerte. Pobrecitos rubíes, esmeraldas, bisones ofrendadas por el pueblo, sandalias de oro, sedas virreinales, vacías, arrumbaban en la noche. Y el odio, entre paréntesis, rumiando venganza en sótanos y con picana. Y el amor y el dolor que eran de veras gimiendo en el cordón de la vereda. Lágrimas enjuagadas con harapos, madrecita de los desamparados. Silencio, que hasta el tango se murió. Orden de arriba y lágrimas de abajo. En plena juventud. No somos nada. No somos nada más que un gran castigo. Se pintó la República de negro, mientras te maquillaban y endolaban. En los altares populares, santa, llena de hielo para los gorilas, pero eso sí, solísima en la muerte. Y el pueblo que llora para siempre, sin prever tu atroz peregrinaje. Con mis ojos la vi, no me vendieron esta leyenda, ni me la robaron. Días de julio del 52. ¿Qué importa dónde estaba yo? No descanses en paz, alza los brazos, no para el día del renunciamiento, sino para juntarte a las mujeres con tu bandera redentora, lavada en pólvora, resucitando. No sé quién fuiste, pero te jugaste. Torciste el riachuelo a Plaza de Mayo, metiste a las mujeres en la historia me equivoqué, metiste a las mujeres en la historia de prepo, arrebatando los micrófonos, repartiendo venganzas y limosna, bruta como un diamante en un chiquero. ¿Quién va a tirarte la última piedra? Quizás un día nos juntemos para invocar tu insólito coraje, todas, las contreras, las idólatras, las madres incesantes, las rameras, las que te amaron, las que te maldijeron, las que obedientes tiran hijos a la basura de la guerra, todas las que ahora en el mundo fraternizan sublevándose contra la aniquilación. Cuando los buitres te dejen tranquila y huyas
de las estampas y el ultraje, empezaremos a saber quién fuiste. Voy a dejar acá porque... Maravilloso, preciosa, me encantó. ¿no? Muy linda. No la conocía y es tan... Ay, me emocioné de cantar. Quiero leer un par de correos que llegaron en este rato, y una es de Javier, que dice, menciona una parte del discurso de Eva, ¿no? Ha llegado la hora de la mujer que piensa, juzga, rechaza o acepta, y ha muerto la hora de la mujer que asiste atada e impotente a la caprichosa elaboración política de los destinos del país. Eva Duarte. También, qué bueno. Sí, gracias por escribirnos. También María Andrea, no digo los apellidos porque para preservar su identidad. Sí. Que nos dice: hermoso programa, gracias por las canciones elegidas y las historias de las que quedaron en el segundo plano de la historia, por muchos programas reescribiendo historias. Felicitaciones. También María Victoria nos dice: qué buen fragmento el de Galeano. Antonia Bresi dice: hermosas Evas, salen y remontan vuelo. Ah, qué lindo, gracias. Gracias por escribirnos y escucharnos. Bueno, si quieren, ¿continuamos? Leonel, Sí. ¿tenías... ¿Musicalmente? ¿Continuamos? Sí, continuamos musicalmente. Estoy totalmente despistado. ¿Qué pista viene? Ahí te digo. O escuchamos y después te cuento. Qué buena idea. Aunque parezca muy repetido, creo en la vida en todo sentido. Amo el profundo y bello destino de la pureza que no murió. Creo en el ángel de la poesía y en las canciones comprometidas que defendemos de la osadía de los que atontan a la razón. Amo las flores por florecidas y los umbrales de la alegría y la paciencia bien entendida del corazón. No me detengo porque me apunte con titulares que me destruyen, y aunque parezco andar en las nubes, piso la tierra con decisión. Si es que me caigo de la azotea, siempre hay amigos que me remiendan las averías que acaso quedan con tanta cosa que uno perdió. Creo en la fuerza de la ternura y en las proezas de mis locuras. No me molesto si se me ríe de la ilusión. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Siento que aún puedo ser inocente, pese a la insidia de alguna gente, con otros muchos que por valientes han elegido siempre el amor. Mientras me dure la vida, creo que habré de andar con los mismos sueños, y aunque me quedan no pocos miedos, ni así me muevo de lo que soy. Busco mirarme en los parecidos y hombro con ellos sigo, amando el cielo que compartimos, créanmelo. Ando con el alma en vilo,
pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Ando con el alma en vilo, pero no padezco de otro mal mayor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Claro que me cuesta un poco convencerme a diario que así está mejor. Y estamos arribando a puerto ya, ¿no? Al puerto de las 23. Uy, no hay que decir la hora, pero bueno. Los últimos minutos del día de hoy. ¿Qué pasaba? Quería contarte que este tema musical que pasamos lo cantaban Teresa Parodi y Miriam Quiñones. El tema se llama, porque se ve que les gusta a nuestras oyentes, entonces le decimos que se llama Con el alma en vilo, que es un modo de estar también muchas veces de las mujeres, ¿no? Dios mío. Y Eso, acá- eso va a ser unos 100 programas, ponele. Tenemos programas Solo para con el rato. título. ¿Sabes? Acabo de entender muchas cosas. Claro, sí, Leonel, pero claro, ¿cómo no? Bueno, Majo tiene algo para decirnos. No, bueno, yo quería recordar a Luisa Layana, que fue una obrera portuaria de 18 años, que muere por repartir panfletos. En verdad fue en un momento en Rosario, donde hacía 5 años que a los obreros portuarios no les aumentaban el sueldo, comienzan a reclamar aumentos de sueldo y todos los hombres son detenidos y torturados. Y las mujeres comienzan a hacer panfletos y repartirlos para pedir buen trato en las cárceles, o sea, ya ni siquiera pedía la liberación y el tratamiento de los sueldos. Y a ella un rompehuelgas la mata. Lo cierto es que produce un gran efecto esto, y el entierro, digamos, es acompañado por 10.000 obreros que se van convocando de otros pueblos cercanos a Rosario, y fue todo un hito. Lo que pasa es que esto venía muy de la mano anarquista y de izquierda y no ha pasado con un gran nombre a la historia, pero es alguien que me parecía que no podía estar ausente en este programa. Luisa Layana. Muy bien, Graciela, ¿cómo la estás pasando? Te trato como si fueras una invitada, ¿viste? Ana, ¿cómo la estás pasando? Majo, ¿cómo la estás pasando? Elida, ¿cómo la estás pasando? Juanpi, ¿cómo la estás Excelente. pasando? Juanpi. Martín. Y aparte interesante lo que trae Majo, mujeres jovencitas en distintos lugares, llevando la voz, ese lugar tan particular, ¿no? De llevar la voz, ya sea en las milicias, como explicó Juanpi, en la canción, en los sindicatos, la calle, ¿no? La calle, el adentro y lo público. Bueno, vamos a seguir en un ratito, pero no sé si algo más, Juanpi, querrías decir sobre un poco más, hablando de la mujer, por ejemplo. Bueno, hablamos de Eva, de hecho se leyeron poemas, pero algo más que quieras contarnos de esta mujer tan valiosa para la historia, digamos, de la mujer en la política. No, uno tiene que pensar que los grandes personajes, varones o mujeres, son grandes personajes no porque sean necesariamente personajes singulares precisamente, sino todo lo contrario, sino porque encargan ellos mismos todas las contradicciones que tiene esa sociedad y encarnan ellos mismos la sed de esa sociedad de ir hacia otro lugar. Eva en ese sentido encarna no solamente a las mujeres, sino que encarna a todos los desposeídos de esa sociedad. Es decir, Evita cuando hablaba y encendía multitudes, encendía a las mujeres, a los más pobres,
que en ese momento eran los trabajadores. O sea, y es por eso que Evita es termina siendo un símbolo tan fuerte, porque en ella encarna a los que justamente a los que están olvidados, o sea, los obreros, las mujeres obreras también sobre todo, esas que salían el 17 de octubre a gritar que sin bombachas y sin calzón son todas de Perón, el 17 de octubre. Qué bueno. El 17 de octubre, es decir, las mujeres son hacedoras de la historia tanto como los varones, digo, o sea, en ese sentido Evita encarna eso en esa historia y por eso es un símbolo tan fuerte y es uno de los íconos de la Argentina. Es decir, Argentina Transport tiene varios íconos ahí. El Che Guevara es un ícono pop, es decir, está recontra aceptado, puede aparecer en la decoración del arte pop, etc. Evita es un personaje mucho más maldito es decir, ópera rock en contra, pero bueno, sale un billete de Evita y justamente vale más que el dólar, porque vos vas a Estados Unidos y el billete de 100 pesos de Evita sale 250, está cotizado 250 pesos, es decir, es un ícono que sin quererlo se cuela, como las mujeres en realidad a lo largo de la historia, que pese a todos los pisotones. Qué lindo eso. Por eso digo, es un personaje que encarna todo un colectivo de liberación justamente. El cantito en general en las marchas dice eso de Evita, ¿no? La cabeza de un movimiento de liberación. Sí, claro. Me gustó lo de secuela. De cuela. Sí, porque yo antes del programa lo charlaba, eran las 3 de la mañana, estaba viendo una película y veo que Superman agarra un colectivo y lo revolea y dice ópera rock Evita. Decía la propaganda de la ópera rock. Y justamente no es esa ópera rock no es laudatorio de Evita, es decir, hay personajes en Estados Unidos que se encargaron de agarrar un ícono que no es que formó parte de movimientos guerrilleros de todo el mundo, etcétera, pero se supone que un ícono en clave de Evita en algún lugar del poder cultural y demás suena hasta peligroso quizás. Yo nunca termino de saber por qué, porque digo, para mí es algo bueno Evita, es uno de los personajes de la historia que más me fascinan, pero nunca digo, ¿sabes por qué no le fascina a otro en vez de querer tirarle no siempre algún misil justamente de parte de los norteamericanos? Viva el cáncer. Los Simpsons cuando también trabajan tanto a la pareja, ¿no? Esta reunión, todo lo que es autoritario, mismo también se le cuela esa parte a María Elena Walsh, esto de que era obligatorio el luto, era obligatorio y no lo era en realidad, porque en realidad lo que hizo el Estado fue encarnarse en algo que surgía de lo más profundo. Pero viste que pone esa contradicción, obligatorio de arriba, el llanto de abajo. Sí, es decir, en la figura tanto de Evita como de Perón también, que era su par, y que ellos dos se entendían como pares, en realidad, se entendían como pares, en esa pareja, que se llama Eva Evita justamente, ¿no? Porque, que para la época, para la época también Eva, era revolucionaria. Porque sea Eva, digo, hay montones de paradojas simbólicas ahí, hay montones de paradojas simbólicas. Y en ese sentido, esa pareja siempre es autoritaria, pero era amada por el pueblo. Hay un texto de Feynman excelente, en este caso sobre Perón, pero que bien podría ser, que es decir, qué particularidad de la historia argentina, ¿no? Porque un general sonriente y más, que es un coronel que es querido por los trabajadores. Los socialistas y los comunistas, que supuestamente tendrían que ser la voz de esos trabajadores, lo odian. Lo odian, es fascista, le dicen fascista. La oligarquía le dice... La oligarquía le dice que es comunista, y sin embargo es un militar. ¿En qué país del mundo el movimiento obrero toma como ícono a un militar? En este caso a su esposa, y luego a su esposa, que en realidad es como la voz del afecto de esos trabajadores. Es una pareja muy particular. Es una pareja muy particular. Me cuesta pensar el uno sin el otro, porque me parece que hay una cosa entre ambos ahí. Desde el 17 de octubre en adelante, entre ambos, donde su destino está como ligado, o sea, para siempre, digo, como fundador de un movimiento que explica la Argentina posterior y también como parte de los momentos más amplios de derechos de la Argentina. Bueno, yo para cerrar un poco, que hiciste mención a la ópera Evita, elegí un tema que es No llores por mi Argentina. Esto parece súper preparado. Qué bien que nos entendemos este equipo. Genial. Bueno, antes queríamos agradecer, porque ya llegamos al final de nuestro programa, a Majo, que se acercó y está invitada cuantas veces quiera y a escucharnos como siempre. A Juanpi,
que es muy querido por mí, porque de algún modo nos acercamos por la política, luchando por ahí en el barrio, en nuestro querido parque Chacabuco. Y bueno, no sé si alguna quiere decir algo más. Sí, pero también agradecerle a la gente que se comunicó, que mandó los mensajitos, que nos hizo aportes y a los que nos están escuchando también, que no se animaron todavía a escribir. Y nos quedamos con alguna deuda porque mujeres y en política, hoy podríamos haber hablado un montón de una mujer que está actualmente todavía como presidenta de las argentinos y argentinas. Pero bueno, como tenemos que dar un cierre, Leonel me está mirando, Leonel, Yo también, nos Chaco, pasamos. te estaba mirando y te iba a decir, seguimos conversando la próxima. Hoy fue el primer acto. Sí, ¿No? podríamos Sí. decir que Estamos sí. orillando. Orillando, ahí está. Y bueno, Nos despedimos. nos despedimos. Gracias, Martín. No llores por mí. Argentina. Será difícil de comprender que a pesar de estar ahora aquí, soy del pueblo y jamás lo podré olvidar. Debéis creerme, mis lujos son solamente un disfraz, un juego burgués, nada más. Las reglas del ceremonial tenía que aceptar, debí cambiar y dejar de vivir en lo gris, siempre tras la ventana, sin lugar bajo el sol. Busqué ser libre, pero jamás dejaré de soñar y solo podré compartir la fe que quieras conseguir. No llores por mi Argentina, mi alma está contigo, mi vida entera te la dedico, mas no te alejes, te necesito. Jamás podéis ambiciones, mentiras dijeron de mí. Mi lugar vuestro es, por vosotros luché. Yo solo quiero sentiros muy cerca, poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar. No llores por mi Argentina.
llores por mí, ay, vida, Dios está contigo, mi vida entera será contigo, mas no te alejes de desespero. ¿Qué podré decir para convenceros de mi verdad? Si aún podéis dudar, mirad mis ojos como lloran de amor. Yo creo que la cosa pasa por otro lado y vos lo sabes bien desde Sí, pero debemos aprender ante todo a estar de acuerdo. Muchos dicen que sí, pero en el fondo no están de acuerdo. A muchos no se les pregunta nada y muchos están de acuerdo con lo equivocado. Por eso, debemos aprender ante todo a estar de acuerdo. Conversaciones. La palabra y su materialidad. Conversaciones. Un encuentro de palabras. Producción general, La Soberana. La Soberana. Hace memoria. Lo he repetido